Hola nuestros televidentes de Noti Noticias. Hoy vamos a hacerle una entrevista a Emma Camacho, que también se le puede decir de cariño Tati. Ella hoy en día tiene 90 años de edad. ¡Vamos con la entrevista! Buenas tardes, Tati, ¿cómo está hoy? Muy bien, afortunadamente, muy contenta de estar con ustedes. Ok, hoy le vamos a hacer una entrevista. Espero que esté de acuerdo. Empecemos. Estoy de acuerdo. Ok. Pueden empezar a preguntar lo que quieran. Listo. Ok, comencemos. ¿Cómo viviste tu niñez? Muy feliz. Viví en una casa muy grande, en Usaquén, que es en ese tiempo era pueblo cerca de Bogotá. Era un pueblito cerca de Bogotá. Y ahí teníamos una casa muy grande y ahí vi yo una niñez muy feliz. ¿Cómo era la política en tu juventud? En mi juventud la política era dos partidos, es que en ese tiempo no había sino liberales y conservadores, no más. ¿Tú cuál partido político preferías? ¿El conservador o el liberal? Liberal, yo siempre he sido liberal toda mi vida y toda mi familia ha sido liberal. Ok, ¿y por qué te gusta más el partido liberal que el conservador? El partido liberal es de avanzada, de cosas importantes, de hacer cosas bien, de tener en cuenta a toda la gente, el pueblo, a todos. Los conservadores eran distintos. Cuando Gustavo Rojas Pinilla implementó el voto de la mujer. No me acuerdo en qué año fue. ¿Pero qué sentiste? Bueno, me puse muy contenta porque entonces nosotros no votábamos, es decir, las mujeres no podíamos votar. No teníamos, ahí sí que no teníamos ni voz ni voto. Entonces, cuando nos dieron el voto, nos pareció muy emocionante, muy bueno. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste a votar? A ver. No, tal vez esto sí no me acuerdo. Estábamos muy contentas ya de tener el voto, pero no me acuerdo cuándo fue la primera que... Pues en ese tiempo, ¿sabes qué hacían? Había que meter el dedo en una tinta. Tenía uno que pintarse el dedo. No solo mostrar la cédula, sino así, una tinta roja. Así se votaba en ese tiempo. Era una tinta bien fea, porque después era dificilísimo quitársela. Y el que tenía la tinta quería decir que sí había votado. ¿Cómo era el día de las elecciones? Para presidencia o alcaldía. A ver, el día de las elecciones se quitaba mejor dicho, no había comunicación entre los municipios. No se podía ir de una parte a otra, sino tenía uno que estarse donde vivía, ¿sí? Porque no podía estar uno cambiando de un lado para otro. ¿Por cuál medio de comunicación anunciaban el ganador de las votaciones? Por radio, mi amor. Por radio porque no había televisión, en ese tiempo no existía la televisión. Entonces no había sino radio. Y después salía en los periódicos. Al día siguiente ya teníamos periódicos con todos los datos de las elecciones. Otro tema que queremos tocar o hablar en esta entrevista es sobre Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué cosas hizo él para que el pueblo lo quisiera tanto? Siempre estuvo a favor del pueblo. Contra todas las injusticias que se presentaban, Gaitán salía a defender a la gente. Yo era muy partidaria de Gaitán. ¿A ti te gustaban las ideas de Gaitán? Sí, claro. ¿Por qué? Yo era gaitanista porque Gaitán era liberal y yo también liberal. Yo tenía ideas liberales. Es decir, estaba a favor de la unidad de todos, de que todos participáramos de todo lo bueno. ¿Qué pasó en Bogotá cuando asesinaron a Gaitán? ¿Tú estabas allí? Eso fue la cosa más horrible que te puedes imaginar, porque el pueblo quería mucho a Gaitán, porque siempre estaba a favor del pueblo, Gaitán. Y todas las injusticias, todo lo que pasaba, él era el primero que reclamaba. Entonces todo el mundo lo quería mucho, todo el pueblo.
¿Y tú estuviste en la muerte de Gaitán ¿En o Bogotá? Yo estaba viviendo en Usaquén, como que ya es municipio de Bogotá, cerca de Bogotá. Y ya iba a ir para Bogotá a un dentista que teníamos una cita. Cuando mataron a Gaitán, y entonces ya no fuimos a ninguna parte porque por radio empezaron a contar y eso fue terrible, mi amor, porque la gente se puso furiosa. Los cogieron que quién lo había matado, entonces alguien dijo, ese señor, ese fue. Entonces lo lincharon, lo mataron a puños, a golpes, así lo mataron. Y le decían, no lo maten, a ver que diga que quién le pagó para que lo matara a Gaitán. Pero no, la gente estaba enfurecida, los que estaban ahí, y mataron a ese que después como que no se supo si sí fue el que mató a Gaitán o no. ¿Cuánto duró el Bogotazo? Mi amor, no te puedo decir exactamente en días, pero fue una cosa muy terrible. Bogotá quedó prácticamente destruida, todo lo que es el centro de Bogotá, porque lo incendiaron una cantidad de cosas impresionantes. Entonces, claro, que fue muy terrible y duró, no sé, lo grave fueron por lo menos 15 días en que no se podía salir a la calle, en que había francotiradores en las ventanas y entonces desde las ventanas, desde las torres de las iglesias disparaban, entonces no se podía salir a la calle. Y entonces, ¿cómo hacían, por ejemplo, para mercar o comprar algo que Ay, necesitaban? mi amor, esto pasó, esa gente que vivía en el centro de Bogotá, pasó unas cosas muy terribles. Te voy a contar una cosa que sucedió en mi familia. No a mí exactamente, sino a una tía mía. Estaba esperando una hija, un hijo, pues no sabían si era hombre o mujer, porque en ese tiempo no había ecografías. Y ya iba a ser el momento y estaban sitiados por las llamas. Enfrente habían incendiado un convento y un poco de cosas que había enfrente de la casa de ellos, que vivían en todo el centro de Bogotá, en la carrera cuarta con la calle 11. Entonces las llamas daban así contra la ventana y tenían que estar echándole agua a las ventanas que eran de madera para que no se prendieran. Fue una cosa espantosa. Y al papá del niñito, es decir, al marido de mi tía, le tocó salirse por los tejados, por detrás de la casa, por los tejados, a ir a buscar una enfermera. Entonces, la enfermera también le tocó subirse por los tejados y llegar a la casa. Afortunadamente, la niñita, fue una niñita, llegó bien y no pasó nada más grave. Pero tuvieron un tiempo de mucha angustia, porque no se podía salir. ¿Se imaginan ustedes una casa de madera, de puertas de madera, y que hacía así las llamas caían contra la puerta? Fue una cosa muy terrible, y eso duró bastante tiempo, varios días. En los tejados disparaba la gente, y los que se subían al tejado a disparar, entonces iban por la calle y ¡pum!, los disparaban y los mataban. Fue una cosa muy terrible ese Bogotazo. Y los incendios, se incendiaba una casa, esa se apagaba, se incendiaba la de junto, uy, fue terrible. Ok, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista y apreciamos su colaboración. Muchísimo gusto he tenido yo por estar con ustedes, y cualquier cosa que se les ofrezca y alguna pregunta que quieran más hacer, bien pueden hacerlo.